Propósito humano y propósito divino. Eh, todos los seres humanos tenemos lo que llaman unas necesidades genéticas. Estamos hablando del propósito humano primero y luego vamos al propósito divino. Yo no voy a hablar de religión porque tampoco estoy en contra de ninguna religión, sino voy a hablar un poco de espiritualidad, la relación que uno tenga con otro ser humano. Entonces, hay necesidades genéticas humanas. Voy a tocar un poquito este punto. Luego, la próxima semana, el 9 de noviembre, voy a hablar más de las necesidades genéticas humanas. Esto es como el propósito humano. Eh, Hay un propósito humano individual y hay un propósito colectivo que se trata de todos los seres humanos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad colectiva? Por ejemplo, no vamos muy avanzados en el propósito divino de la conciencia colectiva. Les digo por lo que está pasando en las guerras, ¿no? Obviamente, el terrorismo, obviamente no tenemos mucha conciencia, donde todavía no sabemos cómo comunicarnos y elegimos guerra, elegimos bombas, elegimos misiles por ideologías, por poder, por terreno, por dinero, por lo que sea. Obviamente eso no es una conciencia colectiva, eso no, ahí no hay mucha conciencia, más bien hay inconsciencia. Donde no hay conciencia, hay inconsciencia. Y ese no es un propósito divino. Entonces, yo creo que todos los seres humanos tenemos un propósito humano, como seres humanos que somos, y también como seres divinos, que es la conexión que tenemos con la divinidad. Como cada quien conciba a Dios, eso no importa. La espiritualidad, la verdadera espiritualidad no tiene nada que ver con religión, con que tú estés devoto a una organización o seas parte de una organización de ya sea cristianismo o testigo de Jehová, no. La espiritualidad tiene que ver con tu propia relación con la divinidad, ¿no? Con esa esencia divina que aún la ciencia a través de la física cuántica ya lo tiene comprobado. La ciencia ya comprobó que de la existencia de la divinidad, la llaman éter, ¿no? Lo etérico, el campo etérico es el campo espiritual. Ahora, ¿por qué entonces el ego nos tiene atrapados en esas necesidades genéticas humanas? Entonces voy a hablar las necesidades genéticas humanas. Maslow, Abraham Maslow, este psicólogo en 1943 sacó una jerarquía, se llama jerarquía de necesidades humanas, y también William Glasser, otro psicólogo, sacó otras 5 necesidades genéticas humanas. Son muy parecidas las dos son muy parecidas. Y esto también tiene que ver con lo divino. Fíjate cómo también tiene que ver con lo divino. De hecho, Sigmund Freud, uno de los psicólogos, de los psicoanalistas más conocidos a nivel mundial, también hablaba de moralidad. La moralidad, estamos hablando, la moralidad tiene que ver también con algo espiritual, con algo divino. Él decía que tenemos el id, que es la parte física, las necesidades humanas, los instintos. Decía que tenemos el yo y el super yo. El super yo tiene que ver con conciencia. Si tú no tienes conciencia, vas a robar, vas a mentir, vas a transear. Eso no es tener conciencia espiritual, no la tienes. Si eres una persona deshonesta, no tienes una conciencia espiritual, no crees en el karma, no te importa, estás viviendo bajo tu ego. Entonces, de las primeras necesidades genéticas humanas que tiene que ver con la conciencia humana, estamos hablando de la sobrevivencia. Si tú no tienes comida, si tú no tienes un techo donde vivir, si tú no tienes cómo pagar, cubrir tus cuentas, cómo darle de comer a tu familia, no tienes sobrevivencia, son necesidades básicas humanas. Y si no satisfaces esa sobrevivencia, ¿qué pasa? Pues vas a sufrir porque tus necesidades de sobrevivencia no están cubiertas. Entonces, eso es importante, es una necesidad genética humana o una jerarquía también de necesidad humana que habla Maslow también de estas necesidades humanas de la sobrevivencia. Entonces, sí es importante tener trabajo, sí es importante poder cubrir estas necesidades humanas para tener porque es parte de tu propósito. Una persona puede ser muy espiritual, puedes orar todos los días y lo que sea, pero si no tienes con qué comer, si no tienes dónde vivir, si tus hijos están muriendo de hambre, ¿cómo vas a tener espiritualidad? O sea,
Puede ser que seas muy espiritual y que tengas mucha fe, pero con la sola fe no vas a comer, ¿no? No vas a sobrevivir. Entonces es una necesidad genética humana. La libertad es otra necesidad genética humana. Ahora que me están escuchando los renovación de vida, dicen, bueno, nosotros no tenemos libertad. Sí, pero ¿quién perdió esa libertad? ¿No fueron ustedes? Porque la gente que los metió ahí, los metió para que los ayudar, no para que los castigar. Y los metió con la intención de que ustedes aprendieran herramientas que les sirvieran para vivir. Pero una persona drogadicta no va a vivir bien, no te va a tener una calidad humana, porque todo lo que va a conseguir no va a ser ni para comer, sino va a ser para la droga. Y tampoco va a ser una persona que sea espiritual, que se habla de una conciencia divina cuando va a robar, cuando va a mentir, cuando va a manipular, va a hacer todos estos actos criminales para seguir con la droga, porque hay una necesidad de sobrevivencia por la droga y por el alcohol. Entonces la mente, ¿qué te dice? Roba, lo que sea, pero yo necesito sobrevivir. Y lo único que piensa el drogadicto o el alcohólico es droga y alcohol, no piensa más. No piensa en el dolor ajeno, no piensa en que sus hijos, no piensa en el dolor de mamá, son altamente narcisistas y egoístas. Entonces, no van a tener una buena sobrevivencia porque lo consiguen. De hecho, si le das dinero a un adicto, es como darle droga, porque con eso va a comprar la droga. Es peligroso. Me acuerdo cuando yo estaba manejando allá la clínica de renovación de vida, bueno, tenía otro nombre, una vez le dimos dinero a un guardia, que se hizo guardia después de ser, y se voló con el dinero y se drogó, o sea, en vez de hacerle un bien, le hicimos un mal, porque cuando no hay conciencia y todavía a ti no te interesa la sobriedad, entonces, pues vas a seguir consumiendo. Bueno. La libertad es una necesidad genética humana, pero ¿cómo me vas a hablar de libertad si tienes una obsesión por droga y por alcohol? ¿Cómo me vas a hablar de libertad si tienes una obsesión por la pornografía o si tienes una obsesión por comprar y por tener cosas? O sea que no tienes libertad. Una persona libre es la persona que no tiene esas ataduras, que no tiene esos encadenamientos, que no tiene esas adicciones. Entonces ahí estaríamos cubriendo un propósito de vida humano, porque la libertad es una necesidad genética humana. Entonces, el propósito de tu vida, ¿qué es? Ser libre. No estar atado a una adicción, no estar atado a solamente lo material. ¿Por qué yo hago esto? No es tanto, la gente dirá, pues quiere ser famoso y quiere, no, mi propósito, la razón por la cual lo estoy haciendo es porque yo creo que alguien tiene que hacer algo, que necesitamos ayudar a la gente de alguna forma. Es parte de mi propósito divino, no es parte de hacerme famoso ni de tener dinero y eso. A mí no me va mal económicamente, no le estoy diciendo la verdad. A mí me pagan las aseguranzas y las aseguranzas pagan bien en Estados Unidos. Entonces yo no tuviera necesidad de hacerlo económica, pero sí siento una necesidad y un propósito divino de contribuir con la humanidad. Entonces, ese es mi propósito divino. Ahora, ustedes saben, los que no conocen mi historia, yo fui indigente, yo fui homeless, yo fui indigente. Yo viví en las calles 2 años en Nueva York. A la edad de 11 años me fui de la casa porque le tenía terror a los golpes de mi madre y viví casi un año durmiendo en los parques. Ahora estoy abriendo, ya gracias a Dios hoy tuve una buena noticia de abrir una compañía para trabajar directamente con los indigentes, darles servicios, darles comida, que se puedan bañar, darles dignidad, cubrir sus necesidades básicas, por lo menos, que tengan ropa, que tengan comida, que tengan terapia, ¿no? Poderlos motivar, poderlos sacar de ese infierno, porque la mayoría de los indigentes aquí en los Estados Unidos tienen problemas serios psicológicos y tienen adicciones. Más de un 90% de ellos tienen problemas de adicciones, pero aquí el gobierno no hace nada porque aquí no puede meter a nadie en contra de su voluntad, por eso hay que llevarlos a México. ¿Ok? Entonces, libertad, la libertad es importante. Si tú estás preso en una relación tóxica con personas que son negativas, que no contribuyen con tu bienestar, entonces no tienes libertad tampoco. No cubres esa necesidad genética humana. Por lo tanto, tu propósito humano no está satisfecho porque vinimos aquí no para sufrir, no para perder la libertad. No, no para solamente sobrevivir, aunque la sobrevivencia es una necesidad genética humana, el que cubra tus necesidades básicas, pero no estamos solamente para sobrevivir. Yo siento que el propósito
el propósito divino de un ser humano es servirle a los demás, pero no desde una perspectiva de que vamos a salvarte del infierno ni esas cosas, porque yo realmente no creo en eso, sino vamos a ver qué podemos hacer por los demás. ¿Qué podemos hacer por los demás? A mí me impactó mucho estos estudios que han hecho de gente que ha tenido una muerte cercana, una muerte clínica y han regresado, porque todos dijeron cosas en común. Y lo que dijeron en común era que la gente que ellos habían tocado, que les habían tocado el corazón, que le dieron una motivación, un abrazo, una comida, algo, que esa gente los estaban esperando en el otro lado para recibirlos. O sea que cuando se acabe tu existencia va a haber una evaluación. En inglés lo llaman un review, pero no una evaluación para castigarte porque te portaste mal, una evaluación para ver qué hiciste. Entonces, yo sí creo que cuando se acabe mi existencia, ese Dios en el que yo concibo me va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que yo te di, William? ¿Qué hiciste con esa tal vez capacidad de expresión que tengo o con el conocimiento que también me lo dio Dios de aprender algo? ¿Qué hiciste para transmitir esto, no? No tanto para tener, no tanto para alimentar tu ego, sino qué hiciste por la humanidad. Y a mí, para mí, eso es un propósito divino, ¿no? La divinidad es el amor incondicional. Yo creo que eso es el verdadero nombre de Dios debería ser amor incondicional. Esa fue las enseñanzas de Jesús, fue amor incondicional. Entonces, libertad es una necesidad genética humana, sobrevivencia, poder. El poder, no poder de controlar a los demás, no como los gobiernos que hacen controlar a la gente, por ejemplo, sobre todo los gobiernos comunistas como el Maduro, como Petro ahora en Colombia, como en Corea del Sur, como Putin. Esos son gobiernos comunistas de poder y control donde la gente se muere de hambre y a ellos no les importa. No ese tipo de poder, sino el poder que yo tengo como ser humano de tomar decisiones que contribuyan a mi bienestar, ese tipo de poder. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, que tal vez ustedes escucharon, ella tenía mucho poder, pero ella no se la pasaba rezando en la iglesia, ni se la pasaba en Roma porque ella venía de la religión católica, pero ella siempre su apostolado o su misión de vida fue servirle a la humanidad, fue servirle a los cancerosos, a los leprosos, a los niños de la calle. Ese fue su trabajo en Calcuta, por eso le dicen Madre Teresa de Calcuta. Ella nació en Yugoslavia y dedicó su vida a eso. Tanto poder tenía que en una ocasión, cuando el Papa la invitó a participar en un concilio que iban a dar en Roma, ella le dijo, no tengo tiempo, yo no tengo una semana para ir allá porque yo estoy cuidando a mis niños, ¿no? Entonces esos niños, ella los abrazaba, les daba mucho amor, aunque algunos de ellos pues no lograban recuperarse, pero entonces las donaciones ella las utilizaba toda para la causa, no como las asociaciones sin ánimo de lucro hoy en día, que el 97% es para los que manejan las asociaciones y el 3% es para la causa. Eso es un negocio, ¿no? Entonces, yo creo ir directamente a la necesidad. Eso sí es una persona espiritual, es una persona que está cumpliendo con un propósito de vida, un propósito divino, un propósito espiritual, ¿no? No estar aquí y decir, no, pues yo tengo esto, yo tengo lo otro, y sí, pues qué bien, pero y cuando se acabe tu existencia, ¿qué vas a dar? ¿Qué le vas a decir a ese poder superior? ¿Qué hiciste? Te va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué hiciste con...? Yo tenía montones de ropa porque pues me gusta la ropa y yo compraba mucha ropa y últimamente estoy limpiando todo. En la medida que vas creciendo a nivel espiritual, te vas despojando de alguna forma de lo material, no que yo regale todo, pero Muhammad Gandhi decía, el hombre más rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Entonces saqué un montón de bolsas de ropa y zapatos y se las regalé a una gente que lo necesitaba de Filipinas, ¿no? Entonces, lo mismo estoy haciendo con esta organización para los indigentes, ¿no? Aquí en Las Vegas, ¿sabían ustedes que está lleno, lleno de indigentes? Y decía uno, pero en Estados Unidos, ¿cómo? Todavía válido en Venezuela o válido en otros países donde no hay para, pero aquí en Estados Unidos, o sea, ¿y qué está haciendo el gobierno? Ahí los tiene hablando solos, con esquizofrenia, sin ningún programa de nada. Entonces, yo formé una organización sin ánimo de
lucro para servirle a esta gente. Y cuando yo trabajé con los indigentes, la verdad que a veces yo terminaba una sesión, se lo digo muy modestamente, y yo lloraba. Yo lloraba de decir cómo es posible que este ser humano esté sufriendo lo que sufrió, cómo es posible que sus padres lo abandonaron, cómo es posible que lo violaron, cómo es posible que esta persona no tuvo oportunidades, ¿no? Entonces el poder abrazarlos a ellos sin importarme de que olían o que estaban sucios o lo que sea, para mí eso tiene más valor que lo que sea, ¿no? Que lo que pueda pagar una aseguranza por terapia, eso tiene mucho más valor. Entonces, tener esa experiencia de trabajar con ellos, pues me dio el abrir esta non-profit que pronto la vamos a abrir y vamos a tener baños y vamos a tener comida. No le estoy haciendo esto por, porque ustedes me vean con otros ojos, lo estoy haciendo porque yo tengo un propósito de vida espiritual, yo tengo un propósito espiritual, más allá de que la gente diga, ay, qué buena persona es William. No, 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 no. No importa, porque igual te van a ofender, o sea, igual te van a crucificar, igual te van a criticar, no importa lo que hagas, pero, pero sí siento que hay un propósito divino. Mira, bueno, me voy a terminar con eso. El poder también es una necesidad genética humana, ¿ok? Lo mismo que dijo Maslow, lo dijo Gleiser. Necesitamos poder, el poder de controlarnos nosotros mismos, el poder de tomar decisiones que contribuyan a nuestro bienestar, el poder de rodearnos de gente sana, el poder que yo tengo para hacer cosas que otra gente no hace, ¿ves? No tampoco cómo te ves ante los ojos de los seres humanos, porque no importa lo que hagas, tal vez no los vas a satisfacer a ellos, pero que tú te sientas bien con lo que tú estás haciendo. Ese es un propósito divino, ¿no? Estamos hablando de, el tema es el propósito humano y el propósito divino. El propósito humano es cubrir ciertas necesidades de sobrevivencia, de tener libertad, de tener poder. La felicidad es una necesidad genética humana, pero ¿de qué tipo de felicidad estamos hablando? Felicidad porque tienes un buen trabajo, porque ganas buen dinero, porque tienes una casa grande con piscina, porque tienes un Mercedes-Benz. No, 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 yo no estoy hablando de ese tipo de felicidad. Yo he tenido momentos que he estado muy bien económicamente, pero he estado mal emocionalmente y psicológicamente, he estado sufriendo, me he sentido vacío. Y entre más yo trato de hacer cosas por los demás, por la humanidad, más estoy llenando ese vacío existencial. Ese vacío existencial es el propósito divino, no es un propósito humano, porque humanamente sí necesitamos sobrevivir, necesitamos tener libertad, necesitamos tener poder, necesitamos tener amor y pertenencia. Entonces, libertad, necesidad genética humana, ¿ok? Que está dentro del propósito humano. Sobrevivencia, necesidad genética humana, está dentro del propósito de ser humano. Necesitamos tener dinero, pero no para drogarnos, sino para cubrir nuestras necesidades básicas, ¿no? Poder es una necesidad genética humana. ¿Por qué? Pero no el poder de controlar a los demás, el poder de tener control yo mismo, el poder de controlar mis emociones, mis pensamientos, el poder de tomar decisiones que contribuyan a mi felicidad, a mi paz y mi tranquilidad. Pero si estoy en una relación tóxica, si estoy bajo adicciones, no voy a tener libertad, que es otra necesidad genética humana. Felicidad. La felicidad es un estado de conciencia. La felicidad no tiene nada que ver con dinero. Mira, hay gente, han hecho estadísticas de gente que se ha ganado la lotería y a los 2 años los han chequeado cómo están y están igual tristes, aún con dinero. Se acostumbraron a tener dinero y igual tienen el mismo nivel de felicidad que cuando se ganaron la lotería. O sea, nomás que ahora tienen más cosas y tienen más amigos, porque los amigos se juntan contigo para ver qué dinero te sacan y todo. Pero en realidad todavía pueden tener este vacío. Ustedes han visto como, por ejemplo, por poner un ejemplo clásico que fue sorprendente para la humanidad de alguien que se suicidó, Robert Williams, por ejemplo, un talento increíble, unas películas que hacía fabulosas, una capacidad para hacer reír a la gente. ¿Y quién le llenó ese vacío existencial? ¿No se terminó suicidando? ¿Cómo es posible que un ser humano con tanto talento, con dinero, con la inteligencia, con poder y fama, se haya suicidado? Entonces, porque es muy posible que él todavía tiene ese vacío existencial, que nunca cumplió ese propósito divino, cumplió un propósito humano,
Tal vez tenía la libertad de comer donde quisiera, de vivir como quisiera, de tener una mansión, tal vez tenía sobrevivencia porque, bueno, cumplió sus necesidades genéticas humanas, tenía poder porque, pues, obviamente una persona famosa tiene poder para, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo que les voy a poner, Ronaldo, ahora que está muy famoso el fútbol, Ronaldo y Messi. Messi, aunque sea argentino, está demostrando que es una persona humilde. En cambio, Ronaldo, él dice que es el mejor y ta, 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 y muestra la mujer de Ronaldo también no tiene nada de espiritualidad y es una mujer que es solo fama y solo esto y no se toma fotos con nadie. Verán a Messi, Messi se toma fotos con cualquiera persona, nomás lo ven y todo, es una persona, hasta sus contestaciones, dice, a mí no me importa los balones de oro que me den, en realidad ese no es mi propósito, en realidad está bien y todo, pero no es lo que yo estoy buscando. Es un ser humano que tiene cierto nivel de espiritualidad, la mujer de él también es una mujer muy humilde, ¿no? Entonces, eso le da valor a un ser humano, le da un valor adicional a un ser humano famoso. Obviamente, él tiene la sobrevivencia, él tiene no tiene tanta libertad tampoco porque no puede ir a cualquier lugar pues lo andan persiguiendo, pero él sabe manejar esas dos líneas, entonces está haciendo cosas que están mostrando que es un ser humano humilde, por lo tanto es un ser humano espiritual. Pero una persona soberbia, una persona creída, una persona, por ejemplo, ahora salió, yo hablo la verdad como es, salió un video de Maluma, que es colombiano, yo también soy colombiano, pegándole a una persona que le tocó la mano, o sea, pegándole a uno de sus, porque quiso tocarle la mano. Imagínate, imagínate, o sea, eso es un ser humano humilde. Ahí ahí perdió todo. Eso lo muestra como una persona soberbia para llegar a no controlar sus impulsos y pegarle a otro ser humano porque se quitó tomar una foto porque le tocó la mano. Entonces, hay seres humanos que son, pues, pueden tener la fama, pueden tener la sobrevivencia, pueden tener la felicidad que les puede dar el dinero, pero en el campo espiritual, en la divinidad, en la espiritualidad, el dinero no cuenta. El dinero no cuenta. De hecho, el dinero puede ser peligroso para la espiritualidad y te digo por qué. Porque una persona que tenga mucho dinero y no vaya directamente a donde está la necesidad humana, eso no va a valer mucho. De hecho, eso va a ser en contra, porque tal vez me imagino yo que Dios dice, bueno, vamos a darle a esta persona este talento de que sea el mejor del mundo, de que sea una persona reconocida, de que tenga cierta fama, a ver qué hace con esa fama, qué hace con ese dinero. A mí yo todavía no he visto ni nada de Eric Musk, que es el más rico del mundo, que done mucho que haga algo por la humanidad. Tampoco he visto a este Carlos Slim, tampoco he visto a mucha gente realmente yendo directamente a la necesidad. Todo lo hacen es por política, todo lo hacen es por poder. Entonces, eso puede ser contradictorio porque dentro de lo que yo creo en la evolución del alma, vamos a pasar por muchas vidas y vamos a tener una vida donde tengamos mucho éxito y vamos a tener una vida donde no tengamos éxito, tal vez económico, pero vamos a tener mucha espiritualidad. Yo he visto gente y he conocido gente que yo digo, wow, qué excelente ser humano, o sea, irradiante de felicidad. Uno de mis maestros espirituales dentro del programa de los 12 pasos, una persona altamente espiritual. Nunca tuvo dinero. Siempre andaba en un carro viejito y todo eso, pero irradiaba felicidad. También decían lo mismo de la Madre Teresa de Calcuta, que irradiaba, nomás estar cerca de ella era muy espiritual, irradiaba amor, ¿no? Y esta persona para mí fue muy valiosa ante los ojos de Dios, pero no tuvo dinero. Entonces la felicidad no tiene nada que ver con cumplir el propósito divino, ¿no? El propósito divino vendría a ser el propósito de Dios. ¿Por qué estás aquí? Nosotros nos deberíamos hacernos esa pregunta. ¿Por qué naciste? ¿Por qué reencarnaste? ¿A qué viniste a esta tierra? ¿A qué? ¿A tener fama, a sobrevivir, a cubrir qué? O sea, a tener, entonces vas a perder el ser con el tener. ¿Cuál es Yo sé que yo entiendo que se necesita dinero, yo entiendo que se necesita tener libertad, pero también William Glasser, bajo las necesidades genéticas humanas, habla del amor y la pertenencia. Una persona adicta, alcohólica, no siente que pertenece, nomás pertenece cuando está drogado y se junta con los de ellos, porque no pierden el sentido de pertenencia y tampoco no sienten amor, no tienen amor porque ese amor que tienen es ficticio, no es real.
Sienten cierta felicidad nomás mientras que están drogados y alcoholizados, pero no es un amor real. No pueden decir es que yo estoy experimentando el amor real. Nomás es mientras que, y cuando no tienen dinero y cuando están sufriendo y cuando tienen una malilla, ¿cómo se sienten? O sea que es un amor ficticio. Y el amor es una necesidad genética humana. El amor divino, el amor humano también. También Abraham Maslow menciona el autoestima. También la necesidad social. Necesitamos, somos seres sociales, necesitamos tener gente, ¿no? Necesitamos rodearnos de gente, necesitamos esa parte también y sentir que nuestra vida vale la pena vivirla, ¿no? Sentir esa autorrealización, que es la necesidad psicológica más alta. Me siento realizado, pero no por lo que tengo, no por la fama, no por la cantidad de seguidores, sino porque me encanta ayudar a los demás, porque amando, entre más damos, más recibimos en el área espiritual. Y eso es importante, ¿no? Entonces, más allá de que seas una persona religiosa o de que diga yo tengo una excelente relación con Dios, pero la excelente relación con Dios se transmite en cómo quieres a los otros seres humanos. Pero si dices tengo una excelente relación con Dios o soy cristiano o soy testigo y estás juzgando a los demás por el simple hecho de que no tienen las mismas creencias que tú tienen, o porque no van a la iglesia, o porque no siguen la Biblia, entonces ya los vas a condenar. Si condenas a alguien, si pones a alguien en la oscuridad, te condenas tú, porque la oscuridad te llama a ti también. Entonces, estoy hablando de un propósito divino. Entonces, yo conozco gente que tal vez digan, bueno, yo no tengo la gran relación con Dios, pero son seres humanos que tienen una mucha moralidad, son seres humanos que siempre están dispuestos a servir, siempre están dispuestos a darle una palabra de aliento a alguien, a darle un abrazo, a darle un plato de comida. Ese ser humano que tal vez no tenga la gran relación con Dios o que no lea la Biblia o que no vaya a la iglesia es mejor ser humano que ese que va a la iglesia, que ese que reza el rosario, que ese que dentro de la espiritualidad sí funciona, ¿no? No estoy hablando de religión. Entonces, un ser humano, la Madre Teresa de Calcuta decía una frase que me encanta, decía ella, decimos que somos seres humanos, nos llamamos seres humanos, pero ves a un ser humano ahí en una alcantarilla sufriendo, herido, y pasas de largo y dices, es que ni parientes somos. Eso no es ser un ser humano. Ser un ser humano es tener la humanidad suficiente para darle de comer a ese ser humano cuando tú tienes esa posibilidad. ¿Cuánta gente, por ejemplo, le lleva sándwiches a los indigentes? Yo una vez enseñé a mis hijas, yo tengo a mis hijas, hicimos entre todos, los hicimos unos sándwiches de jamón y queso con aguacate y todo, y les dije, vámonos allá a donde están todos los indigentes y vamos a hacer chocolate y ustedes me van a ayudar. Y qué experiencia y qué ejemplo, ¿no? Ellas también son niñas que han visto cosas que nosotros hacemos. Y no lo digo esto para vanagloria, ¿no? Para que me digan, ay, qué buen ser humano, sino porque fue una experiencia maravillosa. No saben cómo yo gocé cuando estaban haciendo fila y repartiendo estos sándwiches con chocolatico caliente en un invierno aquí en Las Vegas. Entonces, eso muestra cómo te ves ante los ojos de Dios. Entonces, la pregunta es que si ya sabemos, la gran mayoría de la gente en el campo espiritual sabe que va a haber una evaluación, ¿no? Que tus maestros espirituales o ascendidos o ese Dios que es energía, te va a hacer una evaluación. Y entonces en esa evaluación es para que chequean, ok, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con ese don? ¿Qué hiciste con ese dinero? Yo creo que todo, para mí, dentro de la conciencia divina o el propósito divino, todo es dado por Dios. Yo no me adjudico nada, ni el talento, ni el dinero, ni nada. Si se abren puertas y hay dinero, pues entonces eso también te lo dio Dios. Si tienes salud, pues también te lo dio Dios o te lo dio la esencia divina, ¿no? Para, porque es que la palabra Dios está tan mal utilizada que es mejor llamarlo amor y no Dios, ¿no? Entonces, entonces, si todo se te dio, pues entonces esa va a ser el cuestionamiento, esa va a ser la pregunta. La pregunta va a ser, bueno, ¿qué hiciste? ¿Cuánto tú acumulaste? ¿Cuánto tú evolucionaste? ¿Cómo evolucionó tu alma? ¿Cumpliste con el propósito humano, individual?
porque todos tenemos un propósito individual y también tenemos un propósito colectivo. Entonces, yo creo que lo que está pasando, fíjate, esto no es fácil entenderlo, pero lo que está pasando en Israel, lo que está pasando con la guerra de Ucrania, lo que está pasando o lo que sucedió con la pandemia, todo eso tiene que ver con la inconsciencia colectiva. Todo eso tiene que ver con que eso está mostrando que no somos gente espirituales, que no somos seres humanos espirituales. ¿Por qué? Porque nuestra conducta, nuestros hábitos, nuestro comportamiento muestra que no nos interesa el dolor humano. O sea, ¿cómo es posible que tiren misiles a una ciudad? Independiente, yo no estoy ni de parte de uno ni del otro. Quien tire un misil a Gaza donde hay niños, donde hay viejitos, donde hay eso, como lo mismo que está haciendo Putin, ¿no? Bombardeando hospitales psiquiátricos, jardines infantiles. ¿Cómo es posible que ese ser sea espiritual? Independientemente de la ideología, independientemente del poder que tienen, ese es un ser humano que no tiene corazón. Ese es un ser humano que no tiene empatía, que no tiene compasión. ¿Tú crees que ese ser humano va a estar bien visto ante los ojos de la divinidad? Pero es necesario esa oscuridad. Entonces, pero yo no soy quien para juzgarlo tampoco. Entonces, siempre hay esa oscuridad. Entonces, el sufrimiento, el sufrimiento es parte del crecimiento. Por ejemplo, un libro que a mí me cambió la vida, que me dio mucha luz, fue el libro que escribió Víctor Franco, que se llama Un hombre en busca del sentido o El hombre en busca del sentido. ¿Por qué? Porque era un psiquiatra, un hombre muy profesional, un hombre estudiado, que lo metieron a los campos nazis y tuvo que vivir torturas, ¿no? Entonces, cuando él veía que la gente se estaba muriendo, que la estaban matando, que los hacían caminar millas en el invierno sin zapatos y obviamente pues con todas esas heridas que tenían en los pies, él comenzó a pensar, bueno, este sufrimiento tiene que tener un propósito, o sea, no creo que este sufrimiento sea en vano. ¿Qué me quiere enseñar? ¿Qué me quiere enseñar este sufrimiento? Entonces, él pudo sobrevivir porque él quería sobrevivir para ver cuál era el sentido de la vida, cuál era el sentido del sufrimiento. Entonces, por eso logró sobrevivir. Y cuando logró sobrevivir, Víctor Franco, este psiquiatra, desarrolló un tipo de terapia que tiene que ver con el propósito de la vida, que se llama logoterapia, y logo significa sentido. Entonces él le pregunta a una persona que ha sufrido mucho, que se intentó suicidar, que ha tenido problemas de adicciones, ¿por qué tú estás vivo? ¿Por qué sobreviviste a esa sobredosis? ¿Por qué sobreviviste si has estado en lugares donde otra gente no sobrevive? ¿Por qué estás vivo? ¿No será que tu vida tiene un propósito? ¿No será que estás vivo por alguien? ¿No será que esa divinidad, ese Dios como tú lo concibes, te está dando una oportunidad para que tú hagas algo con tu vida? ¿No? Entonces, la oportunidad, y hablándole directamente a la Clínica Renovación Divina de Tijuana de Adicciones, que yo sé que están haciendo un trabajo excelente, por eso yo les recomiendo gente, es que todos estos muchachos tienen una oportunidad. Dios le está brindando una oportunidad. No lo vean como que, ay, que me trajeron aquí, que perdí la libertad. No, tienen una oportunidad equitativa. Y la verdad es que yo conozco a la que maneja a Mari Ledesma. Yo sé que esta es una mujer muy humana. Yo sé que hay unos que están becados ahí, que no están pagando nada. Sin embargo, le dan la misma comida, le dan el mismo tratamiento, también tienen terapia individual y todo. Eso es espiritualidad. Paga, el que pague pueda pagar más que pague y el que pague, el que no pague, eso es espiritual. El que no pueda pagar también que le den una beca y que le den una oportunidad. Entonces, ante los ojos de Dios, todos tenemos una oportunidad de cambiar. Yo también la tuve y yo la aproveché. Entonces, gracias al sufrimiento, pude encontrar cuál era mi verdadero propósito divino, ¿no? Gracias al sufrimiento. Entonces, pero llegó un momento de mi vida que económicamente yo estaba muy bien. ¿Y qué pasó? Pero estaba preso, no tenía libertad, porque había perdido la libertad a través de los defectos de carácter que son adicciones de comportamiento. Entonces, no tenía esa libertad porque todavía estaba preso de otras conductas que no contribuían con mi libertad. Entonces, tuve que perder todas esas cosas, tuve que sufrir, tuve que pasar por la oscuridad para darme cuenta, ok, la vida tiene un propósito diferente para mí.
Entonces, yo a veces quiero tirar la toalla, yo a veces digo, bueno, pero estoy luche y luche y la verdad que no hay más seguidores en el YouTube, no avanzo, no. Yo quisiera que tanta gente tuviera acceso a esta información, pero bueno, así es esto. Y por otro lado, en el campo espiritual digo, bueno, pero si le puedo tocar el corazón a un ser humano, con un ser humano, tal vez ese ser humano es muy valioso ante los ojos de Dios. No se trata de la cantidad, se trata de la calidad. La Madre Teresa de Calcuta, que es uno de mis referentes espirituales más grandes que ha tenido la humanidad, decía, mira, yo admiro tanto la vida, quiero tanto la vida, que yo le doy gracias a la manzana cuando me estoy comiendo esa manzana. Imagínate, cosas tan simples, ¿no? Como darle gracias a Dios por haber tenido la oportunidad de amanecer vivos, ¿no? Pero entonces, cuando estamos sufriendo psicológicamente, cuando tenemos heridas, cuando tenemos resentimiento, cuando tenemos odio, todavía nuestra alma está enferma porque no hemos tenido la capacidad de perdonar. Y el perdón es un concepto divino. O sea, tal vez humanamente tú digas, no, es que yo no, esa es la gente que me hizo daño, mi papá, mi mamá y toda la gente que me hizo daño, yo no las perdono. Sí, tú puedes elegir no perdonar, pero tú vas a terminar con un cáncer, tú vas a terminar sufriendo y aunque ese ser humano sufra o se muera, tú vas a seguir con esos resentimientos porque no has perdonado. Entonces, el perdón fue algo que nos enseñan los maestros espirituales ascendidos. Siempre Jesús tenía la misma enseñanza. Por eso yo admiro lo que hizo Jesús. Yo creo en lo que hizo Jesús, en las cosas buenas que hizo, no tanto en la política, ni en qué religión, ni en la salvación, ni nada de eso. Pero sí creo en, en, en todos esos conceptos maravillosos que nos dejó, como que con la vara que mides serás medido. Si haces algo por el más pequeño de mis hijos, lo haces por mí. ¿Quién es el más pequeño si no es el más necesitado? Entonces, yo sé que no todo el mundo tiene la posibilidad. Y tal vez tú dirás, bueno, pero si yo no tengo dinero, ¿qué dinero voy a dar a los demás para que coman si no tengo ni escasamente comida para mí? Pero sí le puedes dar un abrazo y eso no te va a costar nada. Sí le puedes dar una motivación, sí le puedes decir, hermano, yo también estuve ahí y ya no te metas más droga, ya no te hieras más, no tengas esos comportamientos tan autodestructivos, porque eso no va a cumplir con tu propósito. ¿Sabían ustedes que pues estos videos que hay ahora que hablan con la gente que ya murió y todo, han hablado con gente que se ha suicidado y les han preguntado, bueno, ¿y qué pasó ustedes? Porque según si nos vamos con la Biblia, pues ellos ya eso los condena, ¿no? Por haberse suicidado. Pero no, simplemente dijeron, bueno, pues nos sentimos mal porque rompimos un contrato que hicimos antes de nacer de que nosotros íbamos a poder superar todo este sufrimiento humano y no íbamos a terminar el contrato suicidándonos. ¿Y qué hace un drogadicto? ¿Qué hace un alcohólico? ¿No se suicida de a poquito? ¿No se va matando de a poquito? ¿No se mete químicos a su cuerpo para matarse? ¿No le está haciendo daños a su organismo, a su mente, a su cuerpo, a su espíritu? Entonces es una forma de suicidio. ¿Por qué? Porque no se quieren. Y si no tienes amor propio, no tienes espiritualidad, no estás cumpliendo con tu propósito divino porque no te quieres. O sea, no, tú no puedes decir que tú te amas cuando estás fumando, aunque sea cigarrillo. No, no. O cuando estás comiendo en exceso cosas que tu cuerpo le estás haciendo daño a tu cuerpo. Entonces, el ser espiritual, el cubrir tu, tu propósito divino es cuidarte a ti, es quererte a ti, es el amor propio. Y también el amor divino, ¿no? El amor divino tiene que ver ser con el creer que hay una conciencia espiritual que te está ayudando. Y eso es muy necesario. Yo creo que la ciencia ha sido muy negligente el, el, el de alguna forma, el no inducir a la gente a tener una mejor relación con ese poder superior, ¿no? Y yo no estoy hablando de religión, yo estoy hablando de de tu propia relación con ese poder superior. A mí me encanta cómo lo manejan los grupos de alcohólicos anónimos. Yo creo que ese es el amor verdadero, el amor democrático. Tienen una tradición que habla de que todos los seres humanos son aceptados, ¿no? Todos los seres rotos, no importa ni tus crímenes, no importa tu preferencia sexual, no importa nada, todos los seres humanos tienen la misma oportunidad y son tan amados por esa conciencia divina como cualquier otro. Así es de que
yo creo dentro de ese propósito de la conciencia divina que todos los seres humanos somos amados por igual. Yo no creo que un verdadero padre que ame a sus hijos va a querer más a uno y al otro. De hecho, quieren más al que se porta peor, al drogadicto. Entonces, ese es el amor divino, es amor incondicional. Y eso es parte de poder no solamente cumplir con el propósito, voy a resumir, el propósito humano es cubrir las necesidades genéticas humanas que tienen que ver con la sobrevivencia, ¿no? Las necesidades básicas, el dinero, la ropa, la comida, todas esas cosas, la sobrevivencia, la libertad también. Tú no puedes, los seres humanos necesitamos libertad y una persona que esté preso de un defecto de carácter, que esté preso de una obsesión, que esté preso del juego, que esté preso del sexo, que esté preso de alguna conducta, pues no tiene libertad. Poder es otra necesidad genética humana. ¿El poder de qué? El poder de controlar a los demás, el poder, porque tienes poder, vas a abusar de los demás. ¿Qué hacen los políticos, por ejemplo? ¿Cómo usan el poder? La Madre Teresa de Calcuta tenía el poder de decirle al Papa, sabes que yo no tengo tiempo de ir allá, yo no tengo tiempo de ir al Vaticano y yo no tengo tiempo, porque yo necesito el tiempo que yo necesito es para servirle a otros seres humanos. Ella tenía claro cuál era el propósito divino. Entonces, dentro de la conciencia colectiva divina, ¿no? Tenemos una responsabilidad de ir despertando a una nueva realidad, de ir despertando a, bueno, ¿cómo me voy a ver ante los ojos de Dios cuando termine mi existencia? ¿Cuál va a ser el examen que me van a hacer donde me muestren todo lo que tú hiciste con tu vida? Entonces tú dirás, no, pues yo sobreviví, yo tuve una casa, yo tuve eso, nada de eso, ni tus títulos, ni cuánto tiene, nada de eso va a servir. Eso no te va a dar una puntaje, ¿no? El tener, no, no, sino el hacer. Entonces, dentro del propósito divino, pues yo quiero seguir haciendo cosas, porque yo la tengo clara, que yo tengo un propósito, que Dios me dio la oportunidad de volver a vivir de una forma diferente, de una forma más digna de no, de quitarme esas obsesiones que tenía yo autodestructivas y ponerme en otro lugar para poder hacer algo por la humanidad. Entonces, por eso les digo esto de este trabajo que gracias a Dios ya se nos está dando de servirle a los indigentes, porque yo creo que eso es parte de mi propósito. Y tal vez ante los ojos humanos uno nunca va a quedar bien, pero eso no es importante. Es cómo está tu conciencia, ¿no? ¿Cómo está tu conciencia? ¿Qué nivel de entendimiento tienes tú de lo que es la realidad? O vamos a seguir en el egoísmo, no haciendo nada por los demás. Entonces, sí tenemos que estar, los que vamos despertando a un nuevo estado de conciencia, tenemos que ir pensando en cómo podemos servir a los demás, qué podemos hacer por otros seres humanos, ¿no? Cómo podemos unirnos, ¿no? Y tú dirás, bueno, no puedo hacer mucho, pero por lo menos cuando tú oras por ti solamente, oras por los demás. Entonces, hasta ahí somos egoístas. Solamente pedimos para nosotros. Entonces, ¿por qué no pedimos por la gente que se está muriendo en los hospitales, por la gente que tiene cáncer? ¿Por qué no pedimos por la gente, porque vamos a unirnos los que tengan más conciencia y vamos a cumplir con un propósito? Entonces, yo no le tengo miedo a Dios, yo no le tengo ningún miedo a Dios, pero yo sí tengo, yo siento que tengo una responsabilidad como una persona que me considero espiritual de hacer algo por los demás. Esa es mi responsabilidad divina, ¿no? Como ser humano también tengo la responsabilidad de ser feliz y de tener amor y de sentir que pertenezco y de tener felicidad y de tener pero el poder intrínseco de controlarme a mí y de tener cubierta mi sobrevivencia y mi libertad. Porque dicen estos psicólogos, tanto Maslow eh, como William Glasser, que si no satisfacemos todas estas necesidades, pues es imposible que tengamos una verdadera paz y tranquilidad. Entonces es imposible. Si no cubrimos nuestra sobrevivencia, si no tenemos libertad, si no tenemos el poder de manejar nuestras emociones, de tener una buena calidad de vida, si no tenemos amor y pertenencia, pues esa felicidad no la vamos a tener. Porque tenemos que cubrir una necesidad humana, genética humana, y todos los seres humanos necesitamos libertad, necesitamos poder, necesitamos amor, necesitamos sentir que pertenecemos, ¿no?
dentro de una sociedad. Entonces, pero ahí la otra parte, lo que es la autorrealización de la que habla Maslow, la necesidad psicológica y espiritual más alta, tiene que ver con el sentir que valió la pena vivir, ¿no? Entonces, por ahí una canción hermosa del Puma que dice, has pagado un alto precio por vivir. Entonces, capitaliza ese sufrimiento, que haya valido la pena, pues, que haya valido la pena tu sufrimiento. O sea, tú dices, bueno, yo he sufrido, yo fui abandonado, yo fui golpeado, yo fui abusado, tantas cosas que tú puedes decir para sentir que eres una víctima. Pero, ¿te ha servido ese sufrimiento? Porque si no les sirve a ustedes, les estoy hablando directamente a los muchachos que están en renovación de vida. Si ustedes no aprovechan esa oportunidad que la vida les está brindando para aprender, para crecer, para tener una mejor relación con Dios, para ser mejores seres humanos, no van a sobrevivir allá afuera. Entonces, la pérdida de la libertad es temporal, pero para que tú aprendas. Entonces, véanlo por el lado espiritual. Dios te puso ahí para que aprendas, para que comiences a hacer un plan de vida. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y yo sí creo que mientras que ustedes tengan claro cuál es el propósito de su existencia, cuál es su propósito de tu vida, que es servir, por eso también parte de los pasos dice, habiendo despertado, habiendo practicado estos pasos, podemos sentir lo que es la alegría de vivir, ¿no? La alegría de vivir es la autorrealización, es saber que estamos bien con nosotros mismos. Porque como si tú no te sientes bien, si tú no estás haciendo nada bueno ni por ti, ni por nadie, esa felicidad que te va a dar el dinero momentáneo va a ser temporal. Yo les he dicho y les he dicho la verdad de que yo atiendo mucha gente que tiene dinero, yo atiendo gente que tiene mucho dinero y no son felices. Y muchos de ellos viven en su egoísmo. Y yo mismo les he tenido que decir, oye, pero ¿qué estás haciendo por otros seres humanos? ¿Cuánta gente no estás ayudando tú? Porque tienes demasiado dinero como para no estar haciendo nada. Y la mayoría de esta gente vive en el egoísmo. Les interesa acumular más, tener más, pero no tienen tiempo por ejemplo, hacer una conferencia. Hace poquito le ofrecí a una persona que si quería ser entrevistada, una persona que es multimillonaria, que tiene mucho dinero, que es uno de mis pacientes, me dijo, no, yo no tengo tiempo para eso. O sea, no tienen una hora para hablar de cómo lograron el éxito material porque está muy ocupado haciendo dinero. Para mí ese tipo de gente no es espiritual, no está cumpliendo con el propósito divino, ¿no? No han entendido que tienes un propósito divino. O sea, y voy a ir cerrando para que me hagan preguntas. Si, si tú viniste a esta encarnación, si tú estás en esta tercera dimensión con un propósito antes de nacer, ¿cuál es tu propósito? ¿Estás cumpliendo tu propósito? Parte de tu propósito es ser feliz, pero ¿cómo vas a ser feliz drogándote? Es imposible. Esa felicidad es ficticia. Entonces, parte de tu propósito no es solamente sobrevivir, sino aprender a tener una calidad de vida. Y para tener una calidad de vida no puedes estar preso de una adicción, no puedes estar preso de solamente la avaricia, el dinero, el poder, ¿no? Entonces, porque el dinero también te quita la libertad. Entonces, es mejor dar que recibir. Es mejor dar. Entonces, el propósito, la escuela de la vida, donde tenemos que venir a aprender, donde esta escuela tiene mucho sufrimiento, porque parte del sufrimiento es el crecimiento espiritual, es tener un nuevo nivel de conciencia. Estamos aquí para evolucionar, para aprender del sufrimiento, no para seguir sufriendo y sobrevivir, ¿no? O sea, que sería una vida muy miserable el solamente sobrevivir, ¿no? Sino se trata de sentirnos realizados, se trata de decir, bueno, pues tal vez no hice mucho dinero, pero pude donar mi tiempo, ¿no? Pude servirle a otro ser humano, pude darle un abrazo, pude darle una palabra para motivarlo. Siempre tenemos la oportunidad de servir de alguna forma u otra. Para eso no, para servir no se necesita dinero. Entonces, eso es parte del propósito de vida. Bueno, hagan preguntas. Ya nos quedan 10 minutitos. Hagan preguntas sobre qué tú crees que es el propósito humano y qué tú crees que es el propósito divino. Un propósito humano es solamente cubrir nuestras necesidades humanas y un propósito divino es
el por qué estamos en esta existencia, cómo estamos valorizando el sufrimiento, qué estamos aprendiendo del sufrimiento. El sufrimiento es un gran maestro para mí. Yo le doy gracias a toda mi oscuridad, haber tenido unos padres no muy sanos, haber tenido un padre alcohólico, haber tenido una madre pues muy violenta, eh, que me llevó al sufrimiento porque ella me enseñó muchísimo. Entonces yo hoy en día hago lo opuesto con mis hijos. Bueno, a ver, saludos a los de la clínica, buenas noches, a ver qué hay aquí. Bueno, el canal de YouTube, acuérdense a suscribirse o a decirle a la gente que estamos haciendo estas conferencias y ahí está lo del Life Ecology Institute para los que quieran la certificación o el retiro espiritual. A ver, háganme preguntas sobre qué es. Bueno, en lo que me hacen preguntas, vamos a ir cerrando con el tema. Si no hay preguntas, pues entonces dejamos las cosas ahí. El propósito es que tú vienes a este plan existencial con un propósito. No más que muchos de ustedes dirán, pues yo no sé cuál es mi propósito. No sé cuál es mi propósito. No sé por qué vine aquí. No sé por qué he sufrido. No sé quién soy yo. No sé dónde estoy. No sé para dónde voy. Y es muy válido que tú no sepas, pero no te mueras antes de saberlo y antes de cumplirlo, porque si no, quiere decir que no cubriste. Tenemos un propósito de estar aquí en esta tierra. ¿Cuál es nuestro propósito? Es una pregunta que todos nos deberíamos hacer. ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí en esta tierra? ¿Por qué he sufrido lo que he sufrido? ¿Por qué tuve los padres que he tenido? ¿Por qué desarrollé adicciones en mi vida? ¿Por qué tanto sufrimiento? Esas son preguntas que tienen que ver con el propósito de vida. Entonces, ¿estoy aquí para sufrir, para sobrevivir o estoy aquí para qué? Entonces, esa es una pregunta que si tú no la contestas, vas a volver a repetirla, vas a volver a nacer, a reencarnar, yo creo en la reencarnación, y vas a seguir sufriendo hasta que tú no pases el curso, ¿ok? Porque entonces no entendiste, nunca valoraste el sufrimiento, nunca aprendiste del sufrimiento. ¿Cómo alcanzo un alto nivel de conciencia? La espiritualidad es lo que te va a dar el nivel más alto de la conciencia. Cuando tú sientes que estás haciendo algo por los demás desinteresadamente, ese es el nivel más alto de la conciencia, es el amor divino, no es el amor humano, porque el amor humano nunca le vas a dar, nunca vas a cubrir las necesidades de otro ser humano. Eso es una dependencia malsana. Yo no dependo de los seres humanos porque yo sé que los seres humanos podemos traicionar en cualquier momento, pero el nivel más alto de la conciencia es la conciencia divina, es saber que tú estás haciendo las cosas bien, saber que tú estás sirviéndole a los demás, saber que tú eres un buen ser humano, saber que tú estás aprovechando esta oportunidad de vida para hacer algo por los demás. Esa relación, el amor ágape, el amor divino es el nivel más alto de la conciencia, es lo que te hace sentir muy bien, aunque tengas o no tengas, aunque tengas mujer o no tengas mujer, aunque tengas dinero o no tengas dinero, es una sensación de paz, de tranquilidad, de amor, es un amor incondicional que no es humano, va mucho más allá de lo humano. Ese es el nivel más alto de la conciencia, el amor divino. Es el nivel más alto de la conciencia. Es un nivel de entendimiento donde tú sabes que todo está bien en tu vida, de que desde que naciste, naciste con un propósito. Mira, tú le ganaste, tú ganaste la carrera, le ganaste a millones y millones de espermatozoides. ¿Por qué tú ganaste la carrera? ¿Por qué Dios quiso que tú nacieras? Porque no pudiste haber nacido, ¿no? Pero ¿por qué naciste? Porque ya eres un campeón, ya viniste con una misión, por eso naciste, naciste por algo, naciste porque hay un propósito en tu vida. ¿Cuál es tu propósito? Son preguntas que tenemos que hacernos y la idea es contestarlas. Yo en lo personal te puedo decir que yo ya sé cuál es el propósito de mi vida. Mi propósito divino sé que es servir, por eso hago lo que hago, aunque no lo crean, aunque ustedes digan, no, es que lo hace por seguidores, por fama, por dinero. Bueno, yo sé que ustedes pueden pensar eso, pero en realidad eso a mí me da felicidad. El dar una conferencia gratuita, el ir a viajar a algún lado que haya necesidad. Si Dios quiere, en la serie de películas que tenemos pensado realizar, yo ya tomé la decisión
de más del 50% de las ganancias, si es que hay ganancias, porque a veces no hay ganancias, voy a ir directamente a donde está la necesidad, voy a ir directamente a comprar comida y a ir a todos esos barrios pobres, no solamente de Colombia, porque para mí todos los seres humanos somos iguales, sino a México, a donde sea, a dar donaciones directamente donde está la necesidad, porque eso es parte de mi propósito divino. Si se me da, eso es lo que voy a hacer, porque el socio para mí es Dios. Entonces, ok, ¿qué características tiene el autoengaño y cómo puedo persuadirlo para no llegar a él? Y cómo distinguir de un autoengaño a falta de seguridad. Eh, ¿Qué es autoengaño? Autoengaño es ser infiel contigo, es automentira. Cuando te engañas, tú estás siendo mentiroso contigo. Tú estás mintiendo, estás poniendo, eres mentiroso contigo, te estás autoengañando, te estás echando una mentira. Entonces, no eres una persona íntegra, no eres una persona que igual es como cuando uno roba y sabe que está haciendo algo mal y robó y sabe que le robó a alguien que te ayudó. ¿Cómo te vas a sentir? Te estás autoengañando y dices, ah, no pasa nada, no me va. Pero ¿qué pasa cuando te encuentran y te das cuenta y tú le robaste a esa persona, a ese ser humano que te brindó la mano, que te dio la mano para ayudarte? ¿Ah? ¿Cómo te sentirías? Entonces te estás autoengañando diciendo que no pasa nada, yo le robo a esa persona porque me dio el papayazo, porque me dio la oportunidad, pero ¿cómo se siente tu conciencia con ese autoengaño? Entonces, igual, aunque supongamos que no se den cuenta que tú robaste, igual, ¿cómo está tu conciencia? O sea, tú te puedes autoengañar diciendo, ah, no pasa nada, yo me siento bien. Entonces ya te volviste una persona psicópata. O sea, que ya no te importa el robar, ni ser deshonesto, ni autoengañarte. Entonces, dentro de la ley espiritual, no vas a poder mantener tu sobriedad. Yo sé que esa pregunta me la hizo Renovación de Vida, alguno de los muchachos de ahí. Entonces, si tú sigues viviendo autoengañado, siendo deshonesto contigo y con los demás, no vas a tener puntos a nivel espiritual, por lo tanto, no vas a lograr sostener esa dádiva. Dádiva es un regalo. A mí se me dio esa dádiva, a mí se me liberó de esas obsesiones autodestructivas de droga, a mí se me liberó. Esa dádiva es, tengo una sentencia de muerte acondicionada a un crecimiento espiritual. Esa dádiva la puedo perder en el momento que comienzo a hacer daño a los demás, porque hay algo que se llama karma. Si tú haces algo malo, lo vas a pagar. Si no lo pagas en esta vida, lo pagas en la próxima. Entonces yo no quiero acumular karma. Yo quiero acumular puntos ante los ojos de Dios, porque quiero cumplir mi propósito de vida. Entonces el autoengaño es una automentira, es ser deshonesto contigo mismo. Entonces, por más de que tú puedes seguir robando, el otro día les decía en una conferencia, tú puedes seguir robando, tú puedes seguir transeando, tú puedes seguir mintiendo, puedes seguir manipulando, puedes seguir haciendo daño en donde Dios no te vea. Escóndete, escóndete a tu propia conciencia. Cuando realmente tengas una necesidad en medio del dolor, vas a ser deshonesto. O sea, Dios sabe lo que hay en tu corazón. Entonces, si no tienes conciencia, pues obviamente vas a seguir viviendo bajo tu propio egoísmo. Pero cuando ya hay conciencia, vas a pensar dos veces antes de hacer daño, porque con la vara que mides serás medido. Porque hay una consecuencia, hay un efecto, hay una causa y hay un efecto. Van a haber consecuencias de tu comportamiento, de tu deshonestidad. Ok, a ver, el tema me ayudó para esclarecer muchas dudas por las que estoy pasando en este momento. Ok, usted comenta que si sus hijos están en malos pasos y se drogan, este los encierra en un anexo, pero no sabe que le puede causar odio, resentimiento, dolor y desconfianza. ¿Cómo usted podría trabajar con esos sentimientos y sus hijos por igual? Mira. Muy buena pregunta, porque yo lo he dicho y yo lo he dicho en otras ocasiones y lo sostengo. Si yo veo que mis hijos, ¿y por qué lo sostengo? Porque si yo amo a mis hijos,
Y yo conozco muy bien la adicción, entonces yo no voy a esperar a que ese hijo agarre una sobredosis con fentanilo, se muera o lo maten en una pelea o se siga drogando por muchos años si yo puedo hacer algo. Entonces, si está dentro de mi capacidad pagarle un buen tratamiento, no cualquier anexo, sino un tratamiento donde los traten con dignidad y respeto, yo lo llevo sin pensarlo dos veces y lo llevo, no para que lo maltraten, sino para que tenga una oportunidad y lo hago por amor, porque si no los quisiera, no haría nada, me valdría y los echaría a la calle y ustedes vean lo que hagan con su vida y muérete si tú te quieres morir. Eso no sería hacer nada, pero gracias a Dios que hay lugares donde los pueden ayudar. Ahora, las estadísticas que muestran que entre más tiempo dures de adicto, entre más tiempo, mucho más difícil es encontrar la sobriedad, mucho más difícil. Entonces, si se demoran 5 años, van a ser mucho más difícil. Pero si tienen poco tiempo en la adicción, va a ser mucho más fácil en que entiendan estos principios espirituales, en que mantengan la sobriedad. Son estadísticas son resultados. La gente que tiene más posibilidades de lograr la sobriedad es la gente que tiene menos años usando. La gente que tiene mucho más años consumiendo va a tener menos posibilidades de mantener la sobriedad, por lo tanto se van a morir en su adicción. Por eso yo lo haría, por amor, porque los amo. Si no hago nada, no los quiero. Si hay posibilidades donde los meten, aunque sea en contra de su, aunque me odien, aunque se resientan, yo sé que me lo van a agradecer con el tiempo. Yo hice esto con un sobrino que quería mucho. Yo lo metí a un centro y lo metí por un año y al principio me odiaba a mí, odiaba a su mamá, odiaba a todo el mundo. Y siempre que yo lo veo ahora, que ya no toma, que ya no se droga, que cambió su vida, que se volvió una persona exitosa, me dice, tío, yo te amo porque tú me ayudaste en el momento más crucial de mi vida, porque él ya estaba metido en gangas, él ya estaba a punto de que lo mataran, él estaba muy mal y tenía 17 años de edad y él siempre me lo agradece. Ódiame al principio, ódiame lo que tú quieras, pero si yo no hago nada sería no quererlo. Yo le dije, porque te quiero, te meto a un lugar, aunque pierda la libertad, aunque me odies, porque te quiero. Si no lo quisiera, no hago nada. Conozco padres que tienen dinero y botan a sus hijos a la calle. Nunca, aunque uno les dice, mira, hay un lugar donde los pueden, no les interesa. Eso no es amar realmente al ser humano. Así es de que ustedes, muchachos, no se sientan agredidos, no sientan odio contra sus padres. Aprovechen la oportunidad, tómalo como una escuela. Dios te está dando la oportunidad de cambiar tu vida. Vas a tener todo el resto de tu vida si mantienes la sobriedad, pero ahorita si tú estás consumiendo, ¿de qué te sirve tu vida? Te estás haciendo daño tú y le estás haciendo daño a los demás. Entonces, yo sostengo lo que dije, aunque me odien mis hijos, yo los meto allá a esa misma clínica renovación, alguno de mis hijos los meto sin pensarlo dos veces, ¿ok? Bueno, se vale autoengañarme por buena causa. No hay un autoengaño por buena causa. ¿Quién les dijo eso? Uno no se autoengaña por una buena causa. La verdad os hará libre, dice el Maestro Jesús. No, autoengaño es automentira. ¿Cómo voy a mentir por una buena causa? El otro día unos padres trajeron a sus hijos, uno de ellos no lo crió, no era su padre biológico y me dijeron, no, es que no le queremos decir la verdad para que no él lo hiera. No, el omitir la verdad es un autoengaño, es una mentira. Le dije, no, díganle a ese muchacho la verdad, que él no es su papá, que él lo crió, pero que no es su papá biológico. La verdad os hará libres. No hay una razón válida o una buena causa en el autoengaño. Eso es mentira. El autoengaño es automentira. La mentira no es buena. La mentira siempre está el componente de la mentira es el miedo. El componente de la mentira es algo negativo, no es algo positivo. O sea, lo opuesto a la mentira es la verdad. Entonces no me digan que hay algo, que hay una buena causa dentro del autoengaño o dentro de robar. Entonces como una que me dijo, no, es que yo hice perder mi camioneta porque como me robaron en el dealer y me la vendieron muy cara, entonces yo me la llevé a México para que se perdiera. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Está siendo deshonesto, está robándole a los bancos. Porque entonces eso no funciona así. Entonces es como Robin Hood, yo le robo a los ricos para darle a los pobres. No, así no funciona. No dejas de robar. Entonces hay que vivir bajo principios de honestidad. ¿Por qué? Porque eso es parte del propósito divino.
humano, divino, y no tanto porque seas una persona religiosa, porque yo veo gente muy religiosa, leen la Biblia, leen el rosario y están hablando de todo el mundo, los demás son mundanos, nosotros somos los únicos buenos. No, eso no es un propósito espiritual, eso no es ser un buen ser humano. Todos debemos amarnos y todos debemos respetarnos y todos debemos, el juzgar es del ego, no es divino. Ok, tengo 23 años y estoy anexado. Suelo tener controversias con mis compañeros, pero por cosas materiales. Quiero llegar a un camino divino para no hacerme daño. ¿Qué puedo hacer? Bueno, no importa que tengas, siempre van a haber controversias, es muy difícil no tener controversias, o sea, los hermanos también se llevan mal, no importa que tengas controversias y por cosas materiales no importa, o sea, no le den tanta importancia a las cosas, no tomen las cosas tan en serio, muchachos. Aquí se trata de que mejores tu relación con Dios, el que digas, bueno, este sufrimiento, este encierro, porque yo sé que no es fácil, este encierro, ¿para qué me va a servir? ¿Va a valer la pena que me encierren? Mira, yo presté trabajo en las cárceles, yo trabajé en las cárceles y en esas cárceles que yo trabajé aquí en Las Vegas, había gente que iba a tener condenas muy largas, muy largas. Y ahí me sorprendió mucho porque ellos se quejaban mucho. Ellos decían, no, a mí no me gusta lo que tengo aquí, no me gusta la comida, no me gusta cómo me tratan, no me gusta nada, me abusan, me maltratan, me dan mala comida y se quejaban. Y estando yo trabajando un año que duré ahí, a los 2 meses salían y regresaban adentro con la misma conducta, seguían robando, seguían drogándose. Entonces, no te gusta lo que haces, pero tú sigues con tu conducta. Entonces, no te quejes, ¿ves? Entonces, aprovecha ese tiempo para mejorar la relación con Dios, mejorar la relación con tus compañeros, sanar, aprovecha, vean al psicólogo para que ustedes hablen de sus heridas y digan, bueno, tengo odio a mi papá, a mi mamá, me dolió mi abuso, me dolió todo. Aprovechen porque eso es tratamiento para que sanen esas heridas y puedan encontrar a Dios como cada quien lo conciba, que los ama y seguro que le dio esa oportunidad de que estar encerrados un tiempo para que ustedes puedan mejorar su vida. Entonces, no lo tomen por el lado negativo, tómenlo por el lado positivo. ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué es lo que necesitamos aprender para aprender a vivir de una forma diferente? Entonces, tómalo. Si no sabes vivir, te vas a seguir drogando. Entonces aprovechen, necesito herramientas para aprender a vivir de una forma diferente y dignificarme. Tengo 17 años y no me gusta mi vida. Todos los días me drogo desde los 13 años. Solo conozco este camino. ¿Cómo puedo saber mi propósito divino si solo conozco las drogas? Bueno, date la oportunidad. Mira, si tú mantienes tu sobriedad, si tú mantienes tu sobriedad, te vas a dar cuenta de la diferencia entre drogarse y no drogarse. Te vas a dar cuenta cómo ahora sí vas a vivir dentro de una realidad, dentro de una verdad. Y claro, el camino no es fácil, porque tienes que aprender a manejar tus emociones, tu enojo, tu depresión, tu tristeza. Si no conoces otro camino, no te niegues la oportunidad de elegir un camino diferente, de vivir en la sobriedad y pasar por ese proceso, porque no va a ser fácil también, porque es que tú no sabes cómo experimentar felicidad si no es con la droga, pero esa droga te va a terminar matando. Entonces, date la oportunidad, aunque sea difícil, y habla con ese poder superior, dile, ¿sabes qué? Dame chance. Yo no te conozco, pero me gustaría conocerte. Así, desde tu cuarto, desde tu mente, sin tanto rito, no tienes que orar tanto, ni siquiera leer la Biblia, simplemente decirle, ayúdame, dame la oportunidad de sentirme querido, dame la oportunidad de vivir de una forma diferente. Mira, un niño de 13 años es un niño y si tiene 17 años quiere decir que todavía tiene la mente de un niño de 13 años. Nunca ha evolucionado emocionalmente. Eres un niño todavía, tienes toda la vida por delante. Imagínate qué bendición sería que tú ya no te drogaras más. Te aseguro que los mejores años de tu vida están por venir, te lo aseguro, te lo garantizo, porque yo también llegué muy joven. Te aseguro que date la oportunidad. Y luego, si no funciona y te da la oportunidad el día que me vea, porque tengo pensado ir allá a darles una clase allá a renovación de vida, o sea, me dices que soy un mentiroso. La mayoría de gente que yo conozco joven que han mantenido su sobriedad están bien, están felices de haberse dado esa oportunidad. Duele al principio, no conoces ese camino, date la oportunidad de vivir de una forma diferente y te garantizo que los mejores años de tu vida están por venir.
¿Su terapia de la psicología sirve para encontrar mi camino divino o solo para sanar trauma? Es que yo utilizo espiritualidad en la terapia de Life Ecology. Yo traigo a Dios como tú lo concibas. Él es el que es un testigo del perdón que vas a hacer. Entonces, cuando yo utilizo Life Ecology, sanamos el trauma, perdonamos, entregamos esas emociones a quien, a Dios, y elegimos perdonar para sanar eso. El perdón te va a llevar al, eso es espiritualidad. Yo utilizo a tu poder superior como tú lo concibas. No estoy utilizando a Jesús o a la Virgen. Puede ser una esencia divina, puede ser una energía y esa energía te va a ayudar. Entonces yo utilizo espiritualidad. Entonces no solamente te ayuda para sanar el trauma a través del perdón, sino para tener una mejor relación. Y yo te pongo a hablar, una persona certificada en la Ecology los pone a hablar con Dios, lo pone a hablar con su espíritu para que le responda cuál es su propósito de vida. Yo hago eso. Yo cuando hago una terapia, yo le digo, pregúntale a Dios por qué estás aquí, cuál es tu propósito de vida. Y él te puede contestar, porque todos tenemos acceso a esa espiritualidad, a ese nivel de conciencia. Bueno, nos vemos la próxima semana. Vamos a hablar de las necesidades genéticas humanas de Maslow y de William Glasser. Y vamos a enfocarnos en esa parte, porque si no satisfacemos esas necesidades genéticas humanas, pues no vamos a tener la felicidad. Gracias por su apoyo. Comuníquenle a la gente, suscríbanse y los que quieran, pues la certificación está en $139 y los que quieran los retiros, pues ya tenemos pocos cupos para los retiros espirituales. En lo que yo le pueda servir, tenemos un número de teléfono, se los voy a pasar para que si alguna persona por WhatsApp se tiene pensamientos suicidas, tiene mucho sufrimiento emocional y necesita ayuda. Yo tengo un montón de gente certificada que seguro son gente muy linda, muy espiritual, que te puede ayudar. Entonces, aquí tengo el número de teléfono de soporte emocional, se llama el chat. Usted se comunica ahí y me dice, yo quiero ser parte de este chat de soporte emocional. Y si está sufriendo de algo, entonces, de lo que sea, pues comunícate con nosotros al número este de Life Ecology, a este número de Colombia y diles, necesito participar en el grupo de soporte emocional. Y en este grupo de soporte emocional hay muchos gente de Life Ecology. Y si tú tienes pensado suicidarte, si estás sufriendo, llámanos y cuéntanos tu historia. Y seguro que sin cobrarte ningún peso, alguno de mis compañeros o yo mismo te voy a responder para poder ayudarte. Para eso se formó este WhatsApp de soporte emocional, para la gente que no tenga dinero y que tenga un momento de oscuridad y que tenga con quién hablar. Tengo gente muy espiritual que son certificados de Life Ecology que están dispuestos a ayudarte. Entonces nos vemos la próxima semana, el 9 a la misma hora y vamos a hablar de las necesidades genéticas humanas. Que Dios lo bendiga y gracias por su apoyo.